Pido una disculpa y en esto tardamos mucho, hermanos, en las peticiones y agradecimientos. Pido una disculpa, pero de repente es necesario hacerlo, hermanos. De repente es necesario escucharnos y para tener presente las oraciones, las peticiones de cada uno de ustedes. Así que con esto en mente les invito a que oremos. Vamos a orar. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre, para agradecerle por esta mañana, media tarde que usted nos da, Padre. Gracias porque usted es bueno y misericordioso con cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque estamos aquí en esta sala de Zoom, en este medio tecnológico, Padre, en el cual estamos varios hermanos en Cristo, Padre, elevando esta oración, elevando esta plegaria a su presencia, Padre. Usted, Padre Santo, ya ha escuchado cada una de las peticiones, cada uno de los agradecimientos que mis hermanos tienen, Padre. Usted ya ha escuchado las dolencias, las preocupaciones, las peticiones que hay en su corazón. Muchos de ellos derramaron su corazón en necesidad, Padre Santo. Por eso le pedimos que usted nos escuche, que sea con nosotros, que nos oiga, Padre bendito, porque lo necesitamos, Padre, porque reconocemos que sin usted no somos nada, Padre Santo. Por eso le pedimos que nos bendiga en todos los aspectos, que bendiga precisamente a mi hermano José Canchola, a mi hermana Violeta, a mi hermana Basilia, a mi hermano Juan, a mi hermana Alma, a mi hermana Lourdes, a mi hermano Gama, a mi hermana Edith, a mi hermana Cecilia, a mi hermana Erika, a todos los que están aquí, Padre, hacen el esfuerzo de estar aquí en este devocional. Bendícelos enormemente, denos sabiduría, bendice nuestros familiares, nuestras hijas, hijos, nuestros seres amados, las congregaciones que están trabajando arduamente para el reino, aquellas que están batallando como la congregación del Hidalgo, Padre. Bendicen a su pueblo, bendice el cuerpo de Cristo en cualquier lugar, Padre, que esté sobre México y sobre la faz de la tierra, Padre. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da y sobre todo pidiéndole su guía y su dirección para el devocional, el estudio de las escrituras que vamos a tener en este momento, Padre bendito. Gracias, Padre, por conocer tan hermanos tan excelentes, Padre. Gracias por el esfuerzo que ellos hacen. Todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Muy bien. Muy bien. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Vamos a, vamos a considerar la lectura de Juan capítulo 3 versículos 1 al 5. 1 al 5. Ok. Vamos a elegir algunos lectores para que nos puedan apoyar. Eh, Le voy a pedir a mi hermano José Canchola que me apoye con los versículos 1 al 5. Adelante, ya sé que lo leas en la pantalla, hermano, o lo leas de tu Biblia como tú gustes. Juan capítulo 3 versículos 1 al 5, por favor, hermano. Vamos a la lectura. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hasta ahí, hermano. Gracias. Hermanos, nosotros hemos estado analizando, hemos estado explicando, ¿verdad? Que este personaje llamado Nicodemo, fariseo principal entre los judíos, llega en la noche precisamente a Jesús. No sabemos si el hecho de que viniera en la noche, a lo mejor lo hizo para evitar los ataques de sus
compañeros fariseos. No sabemos si fue por prudencia, seguramente, ¿no? Entonces, o la mejor quería estar a solas con Jesús, platicando, disertando sobre algunas cuestiones, ¿no? Eso nos hace pensar que en Nicodemo había una sinceridad, había, era un hombre dubitativo, era un hombre con grandes preguntas, pero sincero, sincero. Él quería conocer, él reconocía las señales de Jesús, sabía que venía de parte de Dios, ¿no? Venía de parte de Dios. Y lo interesante también de esto es lo que dice el versículo 3 que el Señor va directamente a la yugular, hermanos, va directamente al punto, al grano, ¿sí? A lo que se tiene que decir. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Obviamente, por lo que dice, para poder entender el versículo 3 uno tiene que recurrir al versículo 5. Cuando dice no puede ver el reino de Dios, significa entrar. No puede entrar en el reino de Dios. Pero ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Casi estoy seguro, hermanos, que Nicodemo no lo entendió en términos del bautismo. Nosotros sabemos que habló del bautismo, pero seguramente Nicodemo no lo entendió así. Y también es importante mencionar que cuando hablamos en términos del nuevo nacimiento, pues nos referimos particularmente a elementos como la regeneración espiritual que dijimos de Tito 3:5 y una nueva creación, como lo comentamos en la segunda carta a los Corintios 5:17 y Gálatas 6:15, ¿no? Entonces, esa parte también es bien importante mencionarlo. Ahora, retomando un poquito esto, dice el versículo 4 que fue donde nos quedamos, dice, versículo 4 Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Repito la pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, podemos ver ahí que evidentemente, ciertamente, Nicodemo no entendía lo que Jesús estaba diciendo en el versículo 3. No lo entendía, no lo captaba. Y puede ser que sea natural que así sea. Es natural que así sea. Por eso el Señor, ¿verdad? Por eso el Señor le va a aclarar el asunto en el versículo 5. Ahora, nosotros ciertamente vemos alguna especie de ignorancia en Nicodemo, pero también yo veo a Nicodemo con deseos de aprender, con un deseo de aprender. Y eso es lo loable en Nicodemo, ¿sí? Ahora, va a venir la parte trascendental de todo esto. En los versículos 5 al 8 vamos a ver la respuesta de Jesús. Y para ello vamos a volver a darle una lectura, porque esta parte es importante. Versículos 5 al 8 hermano Juan Santiago, por favor. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gracias, hermano, gracias. Entonces, el Señor se va a tomar, para los que están apuntando por ahí, déjeme darles el bosquejito, ¿sí? Tenemos en el punto número 1 el diálogo del nuevo nacimiento. Versículo 1 tenemos el personaje de Nicodemo en el versículo 1. Luego tenemos en el versículo 2 la certeza de Nicodemo.
la certeza de Nicodemo en el versículo 2. Luego, después de ahí, tenemos la afirmación de Jesús en el versículo 3. Y ahí desarrollamos el concepto del nuevo nacimiento que vimos en la clase pasada y también la visión del reino de Dios. Son los dos grandes temas, ¿no?, que vienen en el versículo 3. El concepto del nuevo nacimiento y la visión del reino de Dios. Nosotros dijimos que se refiere a la esfera de la salvación, lo cual implica el evangelio, la iglesia, otras cosas que ahorita no mencionaremos, ¿sí? Luego, en el versículo 4 miramos la ignorancia de Nicodemo. En el versículo 4 miramos la ignorancia de Nicodemo. Y en los versículos 5 al 8, que es lo que vamos a ver en esta mañana, media tarde, es la respuesta de Jesús. Versículos 5 al 8. Ok. La respuesta de Jesús que nosotros vemos en los versículos 5 al 8 es una percepción sumaria del plan completo de la redención del hombre. Repito, la respuesta de Jesús es una explicación sencilla del plan de salvación, prácticamente, ¿sí? Es algo sumarísimo, es algo concreto, es algo esencial lo que va a plantear Jesús y tiene que ver con el plan de salvación. Ahí en el versículo 5 nosotros vemos particularmente eh, los medios de salvación o los medios salvíficos de salvación, ¿sí? Sabemos que el gran autor y consumador de la fe es Jesucristo. Pero aquí el mismo Señor Jesucristo nos plantea dos medios interesantes, ¿no? Vamos allá nuevamente al versículo 5. Dice, de cierto te digo, amén, amén, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dice. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos los dos medios, hermanos, ¿sí? El agua y el espíritu, ¿sí? ¿Ok? Dice, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dice. Ok, bien, hermanos, creo que el tema del agua eh, no tiene ningún problema, ¿cierto? ¿A qué se refiere el agua, hermanos? Creo que es bien fácil, ¿no? El que no naciere de agua, dice. El bautismo, son El bautismo, definitivamente, así de manera sencilla, así de manera clara, ¿no? Ahora, la palabra bautismo, ¿sí? La palabra bautismo es del griego baptizo, que significa lavar totalmente, dejar abrumado, es decir, completamente mojado, o sepultar, ¿sí? Pero el bautismo tiene tres elementos que se deben cumplir, hermanos. Número uno, inmersión, es decir, meterte al agua. Número dos, sumersión, es decir, sepultarte, sumergirte al agua totalmente. Y número tres, emergencia, es decir, sacarte, ¿sí? Cuando se habla de bautismo, se habla de esas tres cosas. Por eso, un bautismo donde se moja nomás la cabeza, pues no es bautismo, porque son esas tres cosas se observan en los bautismos del Nuevo Testamento. Ahora, hay una gran pregunta aquí. Hay una gran pregunta aquí. ¿Será el bautismo algo simbólico?
Esa es la gran pregunta. ¿Qué piensan ustedes, hermano? ¿Será el bautismo algo simbólico solamente? ¿Qué piensan, hermanos? Es Hermano literal. Horacio, desde el punto y hora que tenemos todos el concepto bien definido de lo que significa el agua, que podría ser, en este caso, purificación, Ujú, am, que estaba leyendo yo en Génesis 2, fue uno de los elementos esenciales cuando se creó la tierra, fue el primer elemento ujú, que se utilizó, donde Dios estuvo sobre la faz de las aguas ujú, para poder crear todo lo demás. De ahí que ya viene asociado por la purificación, porque también lo vemos en el diluvio. En ujú, el diluvio hizo una purificación para dar perfección a todo aquello que él quería que, que estuviera como él lo había dejado, pero no había resultado de tal modo. Entonces el agua es súper mega esencial en todo esto y así lo vemos ya reflejado en lo que es el bautismo. Otra vez, la purificación, el limpiarnos de todo aquello que no debe de estar. ujú. Una pregunta, hermana Alma Rosa. Una pregunta. ¿Usted cree que literalmente esa agua así limpia? Literalmente hablando. Es, Literalmente, no, porque a final de cuentas está en la tierra y tiene sus contaminantes como todo, y no se diga el agua de Ensenada, ¿eh? Pero yo pienso que en lo que es bíblicamente, en todo lo que creemos espiritualmente, en lo que estamos empoderando en sí el bautismo, o sea, nos va a limpiar por lo que sentimos, por nuestro espíritu, ok, no en sí por el agua literal. ok, muy bien. Esa parte es importante entenderlo. Entonces, ¿alguien más que quiera comentar algo, hermanos? ¿Quieren comentar algo al respecto? Siéntase con libertad, ¿eh? No, no, no. Si echa malas, no hay problema. Nos corregimos, ¿eh? Es literal en el sentido de que es una acción que hay que realizar, el bautismo, pero no es, como dijo la hermana, es en sentido espiritual. O sea, lo que de lavar el pecado en sí no es lo físico, sino espiritualmente. O sea, hermana Basilia, hermana Alma, que si una persona se bautiza y el agua está clara y se bautiza, no va a quedar negra, ¿verdad? Así por los pecados, ¿verdad? Entonces, ¿qué más, hermanos? ¿Qué más podemos decir de esto? Yo siento, hermano, que lo que Dios ve cuando nos bautizamos es nuestra fe, nuestra obediencia. Y entonces, como dice que nosotros, lo que nos explicaron apenas usted también, que nosotros vemos el agua, pero Dios no ve el agua, Dios ve la sangre de Cristo. Entonces, eso es lo que nos limpia nuestra fe. Nosotros accedemos y desde ese primer momento que estamos aceptando a Jesús, estamos obedeciendo. Ahí estamos mostrando nuestra obediencia y nuestra fe en Él. Y yo siento que eso es la parte espiritual, ¿no? Lo que Dios está viendo es mi corazón que está haciendo esa obediencia y no es en sí el agua lo que me limpia, sino es mi fe y que por la sangre de Cristo y yo sé lo que eso ve. Yo pienso que es así. Sí, sí, puede ser. Y se van armando, ¿no? Se van armando las ideas. Por ejemplo, eh, efectivamente, tenemos dos medios. Tenemos el agua y tenemos el espíritu. Ahorita vamos por la parte del espíritu, ¿eh? Tenemos el agua como un medio. Entonces, si nosotros quitamos el agua, ya dejaría de ser bautismo, ¿sí? Entonces, pero también hay hay un elemento volitivo aquí, de la voluntad. Y ahí entra lo que usted dice, hermana Cecilia, la obediencia. A nosotros se nos pide que nos bauticemos en agua, pero
el agua, como habíamos dicho, el agua no sé, si yo me bautizo, no se va a poner negra por los pecados. O si me bautizo, si traigo alguna enfermedad, se me va a quitar la enfermedad. No, porque no quita las impurezas de la carne, sino es una renovación de la conciencia delante de Dios, como lo dice la primera carta de Pedro 3:21. ¿Sí? Entonces, es correcto, hermana Cecilia. Nosotros vemos agua, pero Dios el Padre recuerda la sangre de su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. Esa es la obediencia. Ahora, el hecho del bautismo todavía, hermanas, todavía no estaba cuajado al 100. ¿Por qué? Porque el bautismo va a ser una representación también de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. O sea, tú te estás identificando por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, y todavía cuando Cristo tuvo el diálogo con Nicodemo, todavía no, Jesucristo todavía no moría en la cruz del Calvario. O sea, se estaba echando los cimientos de lo que iba a ser el bautismo. Y Juan, curiosamente, Juan, evangelista, va a escribir este texto entre el año 80 y el 90 después de Cristo, en un tiempo donde la iglesia de Cristo ya estaba en boga. El bautismo era necesario, hermanos. Sí. Entonces, eh, entonces, esa parte es verdaderamente importante que lo entendamos. Yo creo que lo debemos ver más como un mandato, como una orden, ¿sí? Más que si lo queremos meter en un lenguaje figurado, simbólico, es un mandato, es un mandato. Entonces, por eso dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, dice, ya está condicionando el tema del agua. Y curiosamente, el agua, como dice nuestra hermana Alma Rosa, pues tiene, desde la creación, ha tenido esas propiedades del agua, de limpieza, de purificación. Entonces, el agua refuerza la idea de lo que está sucediendo a nivel espiritual en el corazón del ser humano. Obviamente, todo esto es espiritual, hermanos, por eso están los versículos posteriores. ¿Algo más, hermanos, que quieran comentar? Una pregunta, hermano Horacio. ¿Se puede relacionar de lo que se está hablando con el bautismo de Jesús? Porque se está hablando de la obediencia. Entonces, Jesús, al obedecer lo que su padre le dijo, que tienes que ser bautizado. O sea, la Biblia no lo dice así de esa forma, pero él ya sabía que tenía que ser bautizado. Entonces, en ese sentido, obedeció al Padre. Claro que sabemos que él no tenía ningún pecado. Entonces, pero Sí. es un mandamiento puesto hacia nosotros que tenemos que nosotros hacerlo si queremos pertenecer al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia. No sé si me estoy... Explicando. Ok, Sí, déjame desarrollar esta idea. Mira, el bautismo de Juan Bautista, era un bautismo de arrepentimiento. Y Jesucristo, sinceramente, hermano, Jesucristo no tenía ninguna razón para arrepentirse de algo. Sin embargo, hermano José, cuando Juan Bautista estaba bautizando en el Jordán, mucha gente se formaba para ser bautizada por Juan, que estaba arrepentida. Entonces, imaginemos la escena, Juan bautizando a la gente, y que de repente llega y se topa a su primo llamado Jesús y empieza a notar algo en él, y en ese momento él sabe, él reconoce, oye, pero se me hace que tú eres el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Oye, yo no necesito bautizarte a ti, yo necesito que tú a mí me bautices, dice. Pero Jesucristo le va a decir algo. Le dice, es necesario que así sea, que me bautice para cumplir con toda justicia, dice, para que así cumplamos con toda justicia.
Ahora, ¿a qué se refiere eso que Jesús dijo? Mira, Jesucristo no tenía pecados, ¿de qué se iba a arrepentir? Sin embargo, el hecho de estar formado en esa fila llena de pecadores, él se estaba identificando con el pecador. Pero también otra cosa, era necesario que se bautizara. ¿Por qué? Porque de esa manera el precursor, el heraldo que era Juan Bautista, va a declarar que Jesús es el Hijo de Dios, porque acuérdate que cuando él fue bautizado, los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo como paloma. En ese momento Jesucristo estaba siendo ungido, coronado como el Hijo de Dios, como el Mesías. Por eso era necesario que Jesucristo se bautizara y que Juan Bautista lo viera. ¿Sí? Era una señal para Juan y esa señal iba a servir para los evangelios también, ¿no? Entonces, para eso era necesario que Jesucristo se bautizara o que también se formara y fuera, realizara todo esto. Pero también, hermano, Jesucristo nos da ejemplo, hermanos. Jesucristo nos da un ejemplo de la necesidad del bautismo, porque hay personas que dicen, no, yo no necesito bautizarme. Jesucristo no tenía pecados y se bautizó para cumplir con toda justicia. Entonces, porque hermano José, el agua confronta a muchos, el agua confronta a muchos, en el sentido de que o no me gusta el agua, o no es necesario mojarme, entonces esto ya es más espiritual. No, es que sí, es espiritual, pero también hay un medio físico que es el agua. Entonces, yo siempre les enseño a las personas que, oye, pero si todo es espiritual, ¿para qué me voy a mojar? Lo que pasa es que tú ya estás razonando la fe. Y si le empezamos a buscar, ya al final se va a perder el tema del bautismo. ¿Sí? Hermano José. Sí, hermano, se me viene a la mente con lo que está diciendo, cuando, no sé si se puede relacionar, pero usted corríjame, con Naam, con aquel hombre que se le dijo, que le dijo el profeta, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán, cuando él pedía que nomás levantara las manos y orara a Dios y fuera sanado. No, ve si hace el acto que se te está diciendo para que sea sanado. ¿Es correcto? Exactamente. Y dice, ¿por qué 7? ¿Por qué no 6? ¿Y por qué en ese río del Jordán si en mi nación hay mejores ríos? ¿Verdad? Es que, mira, solamente haz lo que Cristo está diciendo y punto. Solamente hazlo. Ahí se demuestra. Por eso les digo, el bautismo sí es una cuestión de agua, pero tiene más una cuestión de obediencia, como Dios lo manda. Porque, hermana Cecilia, si Jesús nos hubiera dicho que en aceite lo hubiéramos hecho. Si hubiera dicho en arena lo hubiéramos hecho. Pero dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, ¿y qué piensan acerca del Espíritu? ¿A qué cree que se refiere el Espíritu? Es una gran pregunta. Por lo que nos dijo, hermano, en la última clase, que el Espíritu ahí habla, es la palabra de Dios. Por Habla. la palabra de Dios creemos y la palabra nos lleva a obedecer lo que es el Evangelio, o sea, obedecer a Dios. Ah, yo se los había dicho. Tampoco. Sí, sí, cuando se habla, esa es precisamente una metonimia para hablar acerca de la palabra de Dios. Cuando dice espíritu, alude a la palabra de Dios que el mismo Espíritu inspiró, porque el Espíritu Santo es quien convence al mundo del pecado. Además, esto alude también a la obediencia del Evangelio, como lo dijimos, ¿no? Entonces, hermanos, y para ello vamos a leer 3 versículos, vamos a leer 3 versículos y ya con esto terminamos el estudio, ¿sí? Le voy a pedir por ahí eh, anda por ahí mi hermana Erika, primer carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15. Sí, hermano. Primera de Corintios A ver, permíteme un segundo, no, no sé que me equivoque. Sí, primer carta a los Corintios 4:15, hermana, por favor. 4:15.
Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ahí está, hermanos. Yo engendré, yo puse la semilla y salió el fruto por medio del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Ahora, otro versículo. Le voy a pedir a mi hermana Edith que me apoye con Santiago 1:18. Santiago 1:18. ¿A quién le dijo, hermano? ¿A mí? A usted, ¿O a quién? hermana. Santiago 1:18, por favor. Sí, voy. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El pronombre él se refiere a Dios. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, la palabra de Dios, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Sí? Las cosas primeras de sus creaciones, de sus nuevas creaciones, ¿no? Entonces ahí vemos el tema de la palabra de Dios. Y por último, hermanos, por último. Le voy a encargar a mi hermana Lourdes, primer carta de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Primera de Pedro 1. Así es, versículo 23 al 25. Por favor, hermana. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gracias, hermano. Entonces dice el versículo 23, siendo renacidos y volviendo a nacer por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que da nacimiento? ¿Cuál es la semilla que germina? ¿Y cuál es el agua que la activa? Pues la obediencia, hermanos, la obediencia a nuestro Dios. Creo que Jesucristo está siendo muy claro al respecto, hermanos. Está siendo muy claro al respecto. Entonces, es triste ver que de repente algo tan sencillo se diluya precisamente, eh, se diluya tan prontamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí, mire, y luego dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, todo esto es espiritual. Todo esto es espiritual. Y que sea espiritual no significa que sea mentira. Que sea espiritual, que no se puede entender porque sea espiritual no quiere decir que sea mentira. Pero bueno, eso ya lo continuaríamos en otra ocasión. ¿Ok? Bueno, hermanos, vamos a despedirnos con una oración. Hermano Juan Santiago, ¿nos despides con una oración, por favor, hermanito? Adelante, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta hermosa mañana, Padre, vamos delante de tu presencia para darte las gracias, Padre, por esta oportunidad, Padre, nuevamente que nos das para poder meditar en tus sagradas escrituras. Gracias, bendito Dios, por esta clase que nuestro hermano Horacio compartió con nosotros. Ayúdanos, bendito Dios, para seguir adelante aprendiendo, estudiando, Padre, y preparándonos, Padre, cada día mejor. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas que se conectaron en este día. Y te rogamos, Padre, que te quedes con cada uno de nosotros en lo que queda del día con nuestras actividades que tenemos pendientes por realizar, Padre. Ayúdanos para que todo lo hagamos siempre conforme a tu voluntad también. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, hermano. Gracias. Igual, hermano, Dios les bendiga a todos. Excelente, Dios les hermano. Bendiciones bendiga, para saludos y todos. abrazos. Vamos. Dios le bendiga. Hermano Horacio.